El próximo 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Rabia, una enfermedad que, aunque es prevenible, sigue afectando a animales y a humanos en la mayor parte del mundo, y una enfermedad que no podemos olvidar que es mortal. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones como la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y en colaboración con la Alianza Global para el Control de la Rabia, pusieron en marcha una valiente iniciativa que se llama Rabia Cero en 2030, que tiene evidentemente el gran objetivo de eliminar las muertes humanas provocadas por rabia canina en 2030. Pero llegar a ese gran objetivo no es cosa únicamente de organizaciones como esta, sino es cosa de todos. Y para que todos podamos saber qué es lo que tenemos que hacer para que este objetivo de rabia cero en 2030 se pueda llegar a alcanzar, hay que saber de qué estamos hablando. Tenemos que conocer, tenemos qué es la rabia, cómo se transmite, qué síntomas tienes, cómo se previene. Es decir, tenemos que conocer muchas cosas relacionadas con esta enfermedad para que realmente podamos dar el siguiente paso de vamos a tomar acción y vamos a actuar juntos para que este objetivo que de una forma maravillosa estas organizaciones han puesto en marcha, pues se pueda llevar a cabo y se pueda lograr, porque hago un spoiler, se puede lograr. Bienvenidos a Diálogos INMAP, Ecos de Conciencia. Hoy, como no podía ser de otra manera, en mitad de nuestra campaña Mes Global de la Rabia, vamos a hacer eso. Vamos a hablar de rabia. Y evidentemente no hay nada mejor para hablar de rabia que invitar a un experto en rabia. Y también para mí es un gran placer poder decir que el invitado de hoy es el doctor Alonso Parra, porque entre otras muchas cosas es miembro de la directiva de esta red internacional de manejo de mordeduras animales que es INMAP. Pero sin duda no es este el motivo por el que está aquí, sino porque es un gran referente en epidemiología veterinaria en Chile. Es médico veterinario por la Universidad de Chile y tiene una gran experiencia y formación en salud pública, epidemiología y zoonosis. Ha trabajado tanto en proyectos nacionales como internacionales en todo lo que tiene relación con la gestión de enfermedades transmitidas por insectos o animales y promoviendo una cosa que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho poder hablar de ella, que es ese enfoque desde una salud. Actualmente forma parte de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores del Ministerio de Salud de Chile y es un activo miembro de la Comisión Una Salud del Colegio Veterinario en Chile. Por lo tanto, sin duda alguna, con toda la experiencia que tiene a sus espaldas y todo ese conocimiento, hoy es la persona indicada para poder ayudarnos a entender mucho más sobre qué es la rabia y qué podemos hacer nosotros para llegar a ese objetivo rabia cero en 2030. Sin más preámbulos, como habíamos dicho, no vamos a hacerle esperar más. Damos la bienvenida al doctor Alonso Parra. Alonso, bienvenido a Diálogos INMAP. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un agrado poder conversar contigo y con todos los que nos van a ver. Muchas gracias. Sobre todo y especialmente lo que comentábamos antes, que además en esta campaña que hemos iniciado en INMAP así a modo de invención, pero que realmente ha sido muy interesante, del mes de la rabia, realmente poder hablar contigo de la rabia es como muy importante porque realmente hay mucho que contar sobre una enfermedad que yo creo que se conoce menos de lo que, bueno, el nombre se conoce bastante, pero de lo que realmente es, se conoce muy poco. Así que yo creo que como primera pregunta obligada y sencilla, pero compleja igualmente, es ¿qué es la rabia? Alonso, ilumínanos. Mira, la rabia es una de las enfermedades que ha acompañado a la humanidad desde que tenemos conocimiento, ¿ya? Es una enfermedad transmisible, se produce por un virus que afecta a todos los mamíferos y produce una encefalomielitis viral aguda. En términos sencillos, ataca el sistema nervioso central de los individuos afectados y su gran importancia es que produce la muerte prácticamente en el 100% de los individuos que se infectan. Entonces, las personas o los animales que sufren esta enfermedad terminan indefectiblemente en la muerte, ¿ya? Por eso que es una enfermedad importante, ha causado
temor, preocupación durante toda la historia de la humanidad. Y también otra cosa importante que es absolutamente prevenible. Estamos hablando de una enfermedad de distribución mundial que afecta a personas y a otros animales y que produce un 100% de letalidad. El que se enferma se muere, así de sencillo, pero que también, importante saberlo, es absolutamente prevenible. Y cómo podemos prevenirlo, lo vamos a conversar durante esta entrevista. Por eso te iba a decir de prevenirlo, pero cómo se previene. Pero antes de entrar en el cómo se previene, el entender un poco lo que decías dices que afecta al sistema nervioso, pero exactamente cómo se desarrolla, cómo llega a infectarse el animal o el humano, bueno, el animal humano, y cómo es ese proceso para entender un poquito más. El virus habita naturalmente en ciertas especies animales, ¿ya? Se llaman reservorios. Los reservorios son los que mantienen una infección en la naturaleza. Y hay tres grupos de animales importantes que actúan como reservorios. Los cánidos, los perros, zorros, lobos, etc. Los mustelios, tenemos los mapaches, los hurones, los bisones, las mangostas, y los murciélagos. Los murciélagos de cualquier tipo, insectívoros, pero también los hematófagos. En América Latina, tenemos especies de murciélagos hematófagos, murciélagos vampiros, que se alimentan de sangre. Entonces, estos animales mantienen la infección en su especie, pero también la pueden transmitir a animales de otra especie a través de contacto directo, generalmente mordeduras, rasguños u otras lesiones que producen el intercambio del virus desde un animal infectado a otro susceptible, a otro mamífero susceptible. En el caso de los humanos, la gran mayoría de los casos se transmiten a través de mordeduras, rasguños, el contacto directo con perros rabiosos. La gran mayoría de los casos humanos, que son alrededor de 60.000, 70.000 casos al año, existe una enfermedad que podríamos perfectamente prevenir, se transmite desde los perros hacia las personas. Sin embargo, en áreas como en América, donde hemos hecho un esfuerzo importante por combatir esta enfermedad desde hace ya varias décadas, hemos reducido los casos de rabia humana transmitidos por perros y empieza entonces a aumentar la importancia relativa a la transmisión de otras especies, por ejemplo, desde murciélagos, desde mustelios, de especies silvestres del ser humano. Entonces, una enfermedad que se transmite por contacto directo, principalmente mordeduras, rasguños, lameduras de animales enfermos. Sí, ahora iba a preguntarte otra cosa, pero ahora que has dicho eso, un pequeño inciso, porque de hecho hace poco estuve hablando con una persona que ha hecho, bueno, que ha escrito bueno, una parte de un libro relacionado justamente con la rabia, la historia de la rabia en Estados Unidos, y precisamente ella hacía mucha hincapié de que llegaba de hecho, por mofeta, este tipo otro tipo de animales. Entonces, ahora que lo has dicho, realmente hay mucha diferencia en la distribución mundial de esos tipos de animales silvestres que tienen más peso. Depende de qué zonas hay que sean más, lo que decías, los murciélagos, en este caso las mofetas que comentaba esta doctora, o en realidad sí que hay una especie estrella, más allá de que haya otras que también lo contagien. La rabia, depende de lo que analicemos. La rabia silvestre, por ejemplo, obviamente tiene mucho que ver con la distribución de las especies, eh, su distribución territorial geográfica, ¿ya? En América, por ejemplo, te insisto, existe esta rabia de hematófagos, ¿ya? Desde México hasta Argentina por el sur. Chile no tiene, pero el resto de los países eh, tiene esta forma de presentación y de ahí se puede pasar a animales herbívoros, ¿no? Los- Estos vampiros, murciélagos vampiros, se alimentan de la sangre de bovinos, de vacas, de ovejas, de cabras, de caballos, de camélidos sudamericanos.
y eventualmente también de personas. Entonces va dependiendo del área geográfica en que nosotros nos encontremos. La rabia silvestre es las especies que tienen relevancia. En Europa, por ejemplo, pueden ser los cánidos silvestres, los zorros, por ejemplo, los lobos en Europa oriental, en Norteamérica, las mofetas, las ardillas, ¿no? Y también los cánidos silvestres. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la relevancia de la transmisión a las personas, el perro es la especie importante a nivel mundial, ¿ya? Más del 80% de los casos humanos son producidos por perros con rabia, a través de mordeduras, rasguños, lameduras, principalmente mordeduras. Vale, entonces ahora ya sí que vuelvo a coger lo que has dicho varias veces y bien subrayado, que es prevenible. ¿Qué sentido? ¿Cómo se puede prevenir algo tan letal realmente, tan peligroso? Bueno, prevenible porque tenemos herramientas para poder evitar que los animales y las personas se infecten de rabia, son las vacunas, ¿ya? Y por eso que se celebra en este mes en homenaje a Luis Pasteur, que fue el que descubrió la primera vacuna o inventó la primera vacuna para poder evitar la presentación de esta enfermedad. Ahora se han hecho mejoras a partir de ese invento ya en el siglo, a fines del siglo XIX. Se cuentan con vacunas que son altamente eficientes para usarlo en especies. Nosotros, los que trabajamos en salud pública, le decimos especies de importancia epidemiológica, es decir, aquellas especies que tienen alguna relevancia. Por ejemplo, para la transmisión de las personas o en ganadería, especies que son relevantes para la producción ganadera, dependiendo del área y el enfoque que tengamos, vamos a privilegiar ciertas especies. Si estamos controlando la rabia para humanos, tenemos vacunas disponibles para personas y para perros, que es el principal especie transmisora humana. Y donde hay otras especies domésticas afectadas, también se pueden utilizar vacunas para el ganado, para los caballar. Eh, no existen vacunas para especies silvestres, pero la verdad que la aplicación es un poco compleja, porque cómo llegamos a aplicar la vacuna a esos individuos. Por ejemplo, existen vacunas orales, ¿ya? Para utilizarlas a los zorros, a los lobos, pero claro, la forma de asegurarse de que los individuos lleguen a inmunizarse es compleja. Eh, Le estoy haciendo cola, esperando a la Pero vacuna. sí, se ha utilizado, ¿ah? Y es una estrategia que se sigue utilizando, la posibilidad. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos enfocarnos, lo que trabajamos en salud humana, vacunamos a, a las personas, obviamente cuando están expuestas al riesgo de sufrir esta enfermedad en áreas donde habitualmente se presenta la enfermedad, por ejemplo, donde hay brotes de rabia canina y las personas son mordidas, ¿ya? Se puede vacunar a las personas y así asegurarnos de que no haya transmisión, ¿ya? Y también podemos vacunar a perros, gatos u otras mascotas para controlar la rabia, hasta disminuirla, incluso eliminarla, ¿ya? Y de esta forma el riesgo de transmisión a las personas se reduce mucho. Vale, vamos realmente es que da para empezar a hablar y salen tanto temas relacionados con la rabia que dices, a ver cómo ordenamos todo para poder tratarlo lo mejor posible y es muy interesante de muchísimas facetas. También hago un paréntesis, admiración absoluta por vuestro trabajo porque es absolutamente un trabajo demasiado amplio lo que tenéis entre manos. Pero volviendo un poco a esto, vamos a intentar pensar en lo que a todos los que nos están escuchando probablemente les resuene mucho más, que es precisamente esa rabia que viene por las mordeduras de perro, para ver un poco qué es lo que puede pasar y cómo va toda la línea. Es decir, para empezar la sintomatología, para intentar entender qué sintomatología estamos hablando, tanto en perro como si me mordieran a mí, por ejemplo, de qué síntomas estaríamos hablando. Ya, mira, yo creo que, claro, es muy complejo, pero yo creo que los mensajes se van resumiendo, se pueden simplificar. Primero, es una enfermedad de alta gravedad
que tiene una letalidad prácticamente un 100% y que es prevenible a través de acciones en el ambiente, el control de la rabia en las especies que tengan importancia para la transmisión de las personas y la prevención en las personas que se ven afectadas al riesgo. ¿Ya? Entonces, eso es como el resumen. La rabia afecta al sistema nervioso central, ¿ya? Y por lo tanto, sus manifestaciones son básicamente neurológicas. La rabia tiene un curso más o menos similar en todas las especies. ¿Ya? Primero, tiene una incubación muy prolongada, desde que el animal o la persona se infecta hasta que aparecen los síntomas, hay un tiempo que es bastante prolongado en general. Promedio, por ejemplo, en perros de 3 meses, ¿ah? Desde que se infectan, pero pueden ser varios años. ¿Ah? En humanos se ha visto casos de hasta 20 años, desde que se infectó hasta que aparecieron los síntomas. ¿Y cómo son las sintomatologías? La sintomatología primero tiene una presentación que es un poco inespecífica, que es bastante corta. ¿Ya? En los animales, por ejemplo, hay inquietud, puede haber alza de la temperatura, fiebre. ¿Ya? En humanos también. ¿Ya? Entonces pueden haber signos muy inespecíficos que pueden ser confusos. ¿Ya? Y posteriormente viene una fase que se llama la fase furiosa, que se caracteriza por signos neurológicos en los animales con agresividad, hiperactividad, hipersensibilidad, es decir, una reacción exagerada a ciertos estímulos como son los ruidos. ¿Ya? Produce fotofobia, o sea, produce reacción exagerada frente a la luz, por ejemplo, se pueden producir convulsiones. ¿Ya? Los animales pierden el sentido de orientación y pueden deambular por espacios muy grandes, lo que es un riesgo porque pueden ir transmitiendo la enfermedad. ¿Eh? Entonces, atacan, los perros, por ejemplo, atacan hasta objetos inanimados, reacciones, y por eso se llama rabia furiosa. ¿Ya? Eh, Además, hay un ladrido bitonal muy particular, ¿ya? Muy especial, que es un sonido gutural bastante terrible, muy característico eh, en esa especie, ¿ya? Los perros. Además, hay hidrofobia, que es el otro nombre que se conoce de la rabia, y un rechazo al agua. ¿Por qué? Porque hay una parálisis laringea, entonces no se puede tragar. Y no se puede tragar ni siquiera la saliva, y por eso se puede generar espuma. ¿Ya? Los animales tienen como espuma. Esa es la etapa furiosa de la enfermedad. ¿Ya? Después viene una etapa paralítica, que hay una parálisis ascendente, se puede confundir con otra enfermedad en los animales. Sí, ojo, hay una parálisis que empieza en los nervios posteriores, que va avanzando y el animal o la persona entran en coma, ¿ya? Y después hay un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente se produce el fallecimiento. Pero como a mí me gusta complicar las cosas de a poquito, ¿ya? Hay algunas variantes. Las variantes virales, el virus rábico es un virus que es similar en todas las especies, pero tiene ciertas particularidades en las especies donde circula habitualmente. Entonces, la rabia canina, la variante canina del virus rábico, tiene esa presentación clásica que yo te estaba mencionando. Sin embargo, hay otras variantes, como las que transmiten los murciélagos, en que la fase furiosa, esta fase excitatoria, es bastante breve o incluso puede estar ausente. ¿Ya? Entonces predominan los signos paralíticos. ¿Ya? Y ahí puede ser particularmente de riesgo, porque a lo mejor una persona puede no identificar, ¿no? O no puede no asociar la rabia a estos animales o individuos que estén con parálisis. ¿Eh? Las personas pueden tender a acercarse, ¿no? A manipular a esos animales y eventualmente exponerse. ¿Ya? O sea, en Chile, por ejemplo, nosotros logramos eliminar la variante canina, eh, después te podemos comentar, a través de los programas de control de la rabia, y tenemos rabia endémica por murciélagos. Se puede traspasar a perros o a gatos, y en esos casos, algunos individuos puede que no presenten esta rabia furiosa y sí presentan esta rabia paralítica, entonces las personas se acercan, ¿no? Tienen dificultades para tragar,
¿Y qué hace uno? Soy médico veterinario, cuando un animal tiene problemas para tragar, que es lo que hacen las personas, que haría cualquier individuo, y eso es natural. Si alguien tiene dificultades para tragar, le abre el hocico para ver si tiene un cuerpo extraño o qué le está causando problemas para tragar. Y ahí podemos recibir una mordedura involuntaria, ¿no? O tomar contacto con la saliva y a través de las pequeñas heridas que uno puede tener en la piel, eh, infectarse, ¿no? De hecho, hay un caso de un médico veterinario en Brasil que estuvo manipulando una cabra que tenía problemas neurológicos, le abrió el hocico, le metió la mano. Este médico veterinario no estaba vacunado, no se vacunó después de estar en contacto con ese animal con rabia y lamentablemente falleció. Entonces, ojo con la presentación, hay que tener cuidado, cualquier problema neurológico agudo en un animal, hay que tener la precaución, ¿eh? Y tomar los resguardos correctos. Mm. Y eso uniéndolo, ahora que dices de los resguardos correspondientes, me estoy acordando de que una de las cosas primeras que se suele decir, ahora hablo más para pensar en la situación de cualquier persona, iba a decir normal, ¿no? Porque digamos que ajena a este tema, que tengamos perros o animales domésticos o nos encontremos en alguna situación y que toquemos a quien no debamos tocar y es una cosa así nos suceda, que se habla bueno, de esas reacciones como entre comillas rápidas, de lavarse la herida con agua y jabón. Esto realmente, ¿qué es lo que hace? Porque realmente, tal como lo explicas, ahora mismo, desde mi ignorancia, ahora hablo desde la ignorancia absoluta de la que pregunta, claro, no ve la relación, porque dices, no, si una vez que ha entrado el virus por ahí, porque se la ve con agua y jabón, no lo veo tan claro, pero si se dice, será por algo, con lo cual, ahí te lo pongo. Mira, vamos a ir haciendo un resumen y vamos a empezar a hablar. Entonces, es una enfermedad viral transmisible, ¿ya? Desde los animales a las personas. No hay casos descritos entre las personas. Teóricamente podría ocurrir, pero nunca se ha descrito. Entonces, una enfermedad transmisible tiene una incubación prolongada, ¿ya? El virus se transmite cuando aparecen los síntomas, incluso un poquito antes de que aparezcan los síntomas, ¿ya? Entonces, conocemos la enfermedad, tenemos herramientas para prevenirla, y es por eso que muchos países, con el apoyo de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han creado programas de prevención y control. Entonces, se hace un monitoreo, en términos técnicos se llama vigilancia sanitaria, de las especies, ¿no? Y de los casos que sean sospechosos, es decir, individuos que tengan un cuadro neurológico agudo, ¿ya? Nosotros debiéramos pensar, ¿ya? Y descartar la presencia de rabia. Entonces, muchos países hacen monitoreo en las especies de importancia según el área geográfica donde se encuentren, perro y gato. Si tenemos un animal que presenta esta sintomatología que ya comenté, una fase excitatoria, una fase paralítica y que fallece de manera repentina, ¿ya? Una aparición de un animal sano, cuadros neurológicos que no tienen un diagnóstico y fallece repentinamente, nosotros debemos echar la rabia. Los países entonces cuentan con laboratorios para prevenir la investigar, ¿ya? Estos casos, ¿ya? Lo mismo ocurre en seres humanos, ¿ya? Si hay un humano que fallece con un cuadro neurológico que no tenga diagnóstico, una serie de cuadros que van a producir una sintomatología neurológica en personas, ¿ya? Y por lo tanto existen métodos de diagnóstico, pero cuando se van descartando las causas, ¿ya? Y no tenemos una explicación, debiéramos pensar en rabia y aplicarlo, eh, las pruebas de diagnóstico que tenemos para verificar si es rabia o no, ¿ya? Entonces hacemos un monitoreo. Y cuando identificamos animales que están positivos, se hace una investigación epidemiológica y verificamos quién estuvo en contacto con esos animales, si hubo personas mordidas o no, ¿ya? Si hubo personas que estuvieron expuestas, y esas personas pueden recibir un tratamiento, es decir, ser vacunados, ser sometidos a un esquema de vacunación, y de esta forma nos aseguramos que no se vaya a desarrollar la enfermedad. La vacuna aplicada de manera oportuna. ¿Ya? Hay un esquema de vacunación, son varias vacunas que se colocan de manera sistemática en un periodo de tiempo.
Si se aplica entonces oportunamente y el tratamiento se hace de manera completa, la persona se coloca las dosis que corresponde, la probabilidad de que aparezca rabia en esa persona es prácticamente cero. ¿Ya? Y así como se ha logrado controlar la enfermedad en algunos países, ¿ya? Que han sido bastante exitosos. Sin embargo, seguimos teniendo 60.000 a 70.000 casos. ¿Ya? Y además, podemos hacer manejos. Y que era tu comentario respecto a las personas que tienen perros, gatos u otras mascotas que sean susceptibles. Anualmente, o dependiendo de los países, pero en la gran mayoría de los países, una vez al año las mascotas deben ser vacunadas contra la rabia. En algunos países se hacen campañas públicas de vacunación. Entonces, la responsabilidad de los tutores, los dueños, dependiendo de cómo les digan sus países, ¿ya? Los tutores de mascotas tienen la obligación de mantener a sus mascotas con la vacuna antirrábica vigente. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a evitar que el animal que vive con nosotros, claro, vaya a infectarse de rabia, ¿ya? Y vaya a transmitir la rabia a otros animales, a otros perros, a otros gatos, ¿ya? O a las personas con las que convive, o a las personas con las que toman contacto. Entonces, esa preocupación es una responsabilidad permanente que debemos tener. Las mascotas deben estar vacunadas y dependiendo del país que corresponde van a haber campañas públicas o va a ser responsabilidad del tutor. En Chile, por ejemplo, que ya logramos eliminar la variante canina, ¿cierto? Seguimos con rabia en murciélagos. La responsabilidad de la vacunación es de los tutores y deben aplicar la vacuna regularmente. Y de esa forma, entonces, nosotros evitamos que se produzcan los casos en los animales con los que convivimos habitualmente y se previene entonces la presentación de casos en humanos. Si no quedó claro, lo podemos explicárselo. ¿El qué, perdona? Si no ha quedado claro, lo No, podemos sí, explicar de manera más lo sencilla. iba a decir para subrayarlo porque yo pienso que es muy importante. Lo que sí que es cierto que te iba a preguntar, de hecho, sobre el que tú has dicho una vez al año, la vacunación, que a mí me parece como muy importante como subrayar esto, pero también hacer un paréntesis de que desafortunadamente, y aquí habría que intentar entender por qué, no en todos los países se potencia esta periodicidad cuando a priori es algo que sí que queda como muy establecido. Pregunto, Alonso. Bueno, las diferencias entre países tienen que ver con las capacidades que tienen en realidad los países para poder desarrollar estas políticas de prevención. Pero en términos de responsabilidad, yo creo que si nos preocupamos nosotros de mantener nuestras mascotas vacunadas, perros, gatos, hurones, o sea, que se están volviendo en algunas partes, los ferrets se están poniendo de moda, eh, debiéramos mantenerlos vacunados, ¿ya? Y de esta forma entonces evitamos que los animales que están más cercanos a nosotros se enfermen y prevenimos el riesgo. En otras zonas, en algunos países, en Latinoamérica, por ejemplo, la zona donde yo vivo, además hay que vacunar al ganado, ¿ya? En estas zonas donde hay rabia por murciélagos, hematófagos, murciélagos vampiros, el ganado se ve afectado y por lo tanto hay que vacunar también regularmente a, a, a esa especie. Vacunos, vacas, las cabras, ceros, los caballos, etc. Entonces, eso es una preocupación importante que hay que mantener. Y las personas también que se ven expuestas, por ejemplo, que son mordidas por un animal que no conocemos su situación de vacunación antirrábica, por ejemplo, las mordeduras producidas por animales vagabundos, que están callejeros, tienen estos nombres dependiendo del país, los animales de libre deambular, que no están con un dueño, no, eventualmente nosotros no sabemos si está vacunado o no, ¿ya? Algunos se pueden observar. Si nosotros lo observamos ese animal y desarrolla o está con sintomatología neurológica, obviamente hay que poner la vacuna de inmediato, ¿ya? Y si la persona o el sistema de salud no es capaz de verificar si el animal mordedor tenía o no tenía rabia, las personas tienen que ser vacunadas. Entonces, y la gran mayoría de los países que tienen programas de vacunación en América,
Teníamos una iniciativa a través de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Salud Animal tienen también más indicaciones. Entonces, mantener las especies de interés vacunadas y las personas que se ven expuestas al riesgo, o sea, tuvieron contacto con un animal positivo a rabia, que el laboratorio de referencia a su país dijo, este perro, este gato, este murciélago, esta vaca, etcétera, tenía rabia. Las personas que estuvieron expuestas tienen que someterse a vacunación, ¿ya? Y si no sabemos, nos mordió un zorro cuando andábamos, sí, trabajando o en camping. En Chile muchas veces se encuentran murciélagos muertos o moribundos y la gente los manipula sin saber lo que es. Ve algo en el suelo y lo manipula a mano descubierta. Esas personas, si sabemos que es positiva a rabia, deben ser sometidas a vacunación. Y si desconocemos cuál es el estatus sanitario o no se pudo tomar la muestra para hacer el análisis, debe ser sometida a vacunación. El interrogante es ante la duda. Ante la duda, lo que se debe hacer ahí es una indicación médica. Entonces, existen manuales, existen protocolos, existen recomendaciones internacionales. Y los países, en general, la gran mayoría de los países tienen normas de aplicación de vacunación antirrábica, ¿ya? Y eso, vamos a ir complicándolo un poquito, se llama post-exposición. Ya tuvimos exposición al riesgo, ¿ya? Tuvimos contacto con un animal positivo, ¿ya? O que no sabemos su estatus sanitario, si está positivo o no, la persona recibe la vacunación post-exposición. Y también hay un grupo particular que recibe pre-exposición, que significa personas, por ejemplo, que trabajan en los programas de rabia, que trabajan en los laboratorios de diagnóstico, que trabajan con animales silvestres. Incluso hay algunas zonas que regularmente se están produciendo brotes de rabia por murciélago hematófago, pueden recibir la vacunación antes de tomar contacto. Esas personas las protegemos porque tienen un riesgo particular. Están trabajando con rabia, están haciendo control de rabia, están haciendo investigación. Los médicos veterinarios, por ejemplo, tienen que estar vacunados antes de someterse al riesgo. Entonces tenemos esas dos posibilidades en los seres humanos. ¿Bien? Entonces lo habitual es que si una persona tuvo contacto con un animal positivo o tuvo contacto con un animal silvestre o un perro o mordido en la calle, no sabemos de quién es el perro, debiera recibir la vacunación antirrábica. El médico, al tratar la mordedura, va a decidir si aplica o no el esquema de vacunación. Y el otro grupo son estas personas que están expuestas por su actividad, por su ocupación, por el lugar donde viven, tienen un riesgo particular, se vacuna previo a, previo a la exposición. Me surgen varias dudas con lo que estás explicando ahora. Para empezar, cogiendo lo último que ya me ha resonado, que ha sido el médico decidirá. ¿Cómo se toma esa decisión de si sí que es... Toda vacuna es una indicación médica, ¿ya? Por lo tanto, el médico, cuando atiende a la persona, una persona mordida, por ejemplo, por un animal que estaba deambulando en la vía pública, ¿no? La persona le entrega la información y además de hacer el tratamiento de la herida, define si aplica o no el esquema de vacunación. Y depende de los criterios que te estaba mencionando. Vale. El criterio es, si el animal estaba positivo y yo lo manipulé y me mordió, sí o sí tiene que tener vacunación, ¿ya? Si es mordido por un animal silvestre, ¿ya? Ya hablamos, ¿te acuerdas? De los mustélidos, los cánidos, los zorros, los coyotes, los lobos, o murciélagos. Una persona que manipula murciélagos. Aquí en Chile se da una cosa muy especial. En el colegio a veces aparecen murciélagos muertos y los niños empiezan a jugar con los murciélagos. Entonces, una campaña, una parte de la comunicación es, si usted ve un murciélago muerto, no lo manipule y dé aviso a la autoridad de salud para que se haga el análisis de esa muerte. Entonces, es una decisión médica que va a aplicar la vacunación a través de la normativa vigente en cada uno de los países. Vale.
Y otra de las cosas que me están viniendo conforme vas hablando, viéndolo con lo que has explicado muy al principio, de que hay un periodo de incubación, etcétera, etcétera. En el periodo de incubación, si te muerden, o sea, si recibes una mordedura mientras el animal tiene el virus en incubación, ¿se puede transmitir? No, afortunadamente no. No. Ya. El virus se puede transmitir algunas horas, algunos días, un par de días antes que aparece la sintomatología nerviosa. ¿Ya? Entonces, si el animal está en incubación, la transmisión no va a ocurrir. Pero una vez que ya se han desencadenado los síntomas, ese animal es infectado. No. Cualquier persona o cualquier animal que sea mordido, que sea racuñado, lamido, o la persona que manipule el animal, los perros se lamen. Entonces, eventualmente, no necesariamente lo tiene que morder, puede tomar contacto con sus secreciones. La Vale. saliva es una de las secreciones por donde se excreta el virus, se puede excretar en otras secreciones, ¿no? Como la leche, por ejemplo, ¿no? Los cachorros de una madre con rabia se pueden infectar, ¿no? Entonces, no solamente la saliva. Mira, y aquí hay una curiosidad de esta enfermedad. El virus puede estar presente en todo el organismo a excepción de la sangre. Ujú. Sí, entonces, eh, la saliva es una de las vías importantes de transmisión. Vale. Pero también puede ser la leche, eventualmente en muy baja cantidad, pero puede ser en orina, ¿no? En las secreciones seminales, las secreciones vaginales. Entonces hay una diversidad de secreciones orgánicas por las que se puede transmitir, principalmente la sangre. No. Pero curiosamente no está presente la sangre. Lo que nos complica porque no lo podemos diagnosticar a través de una muestra de sangre, no podemos encontrar el virus en la sangre, ¿ya? Es Entonces, complicado porque es eso, de la manera que sería como sacamos sangre, vemos está positivo, negativo y todo eso, claro, os lo complica mucho más, como llegar a en la saber. sangre yo En la sangre yo puedo ver si hay anticuerpos, que son las defensas del organismo, pero no puedo encontrar el virus. Esa es una limitante. Entonces, la muestra que se utiliza, y aquí vamos a entrar en otro tema muy interesante, la muestra es el cerebro, principalmente el cerebro, ¿ya? U otras zonas del sistema nervioso central, que se utiliza como muestra. Entonces, normalmente una muestra post-mortem en humanos, la detección del virus generalmente es una detección post-mortem. No, Estamos hablando, por eso estamos hablando de cosas fuertes, porque es una enfermedad compleja y que hay que conocerla, ¿no? no, Y saber prevenir. no, no, y yo te digo, te repito que yo te agradezco muchísimo justamente que estés aquí y que podamos hablar de esto, porque yo creo que son cosas que no se dicen claramente y es verdad, es que es todo esto es lo que es la rabia, todo esto es lo que, porque además, ahora que has dicho, has puesto el ejemplo de los murciélagos y los niños que tocan el murciélago, añado otro dato más, porque en principio si no he leído mal, hemos hablado de muchísimas muertes, pero es que además el porcentaje de muertes en niños es muy elevado, ¿no? Pero así es, la gran mayoría de las mordeduras, ¿ya? En general ocurren en la edad extrema, ¿ya? Y la gravedad de las mordeduras generalmente también es mayor en la edad extrema. Si uno analiza en general la literatura sobre la mordedura, indica que los niños y niñas son las más mordidas, ¿no? Porque eventualmente no pueden tomar resguardo, no pueden defenderse del animal agresor, ¿ya? Y por lo tanto, los perros, los gatos juegan con los animales y eventualmente pueden hacer conductas que sean de riesgo. Se meten donde está la comida, le quitan el juguete al perro, lo pisan, lo aprietan. Y entonces los niños son los más mordidos y como la vía de transmisión habitual en el mundo y a través de la mordedura, un grupo importante afectado son niñas y niños. Lo podríamos unir, de hecho, ya que estamos en donde estamos, en el programa que estamos, que precisamente cuando hablamos con Almudena y Begoña Sánchez, las pediatras, que justamente hacíamos hincapié de estas estadísticas de las mordeduras a los niños, que son donde más casos hay, pues unimos otra consecuencia todavía más grave de la ya de por sí grave, que es la mordedura.
y es precisamente este riesgo de esta enfermedad que es mortal, como ya muy bien estás explicando. Y una pregunta, ¿el lugar donde te muerden tiene alguna... o sea, ¿es Muy lo buena mismo pregunta. que... ¿Eh? Muy ¿Perdón? buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, Muchas porque la gracias. verdad, la transmisión de la rabia no tiene, es independiente del lugar de la mordedura. Vale, O sea, si me muerden, lo más probable es que si me muerden en la cabeza, intracraniano que ha ocurrido, ¿ah? Por ejemplo, casos en África por animales salvajes. Una hiena que mordió en la cabeza a un niño, le produjo perforación. La incubación fue muy corta porque penetró el virus directamente en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, ahí la incubación es más corta. Pero la enfermedad, si un animal infectado muerde en una persona, la probabilidad va a ser independiente del lugar donde se produzca el mordedura. vale, o sea que por lo que interpreto entonces, dejando aparte de algo tan obvio como que vayan directamente a la mordedura hacia la cabeza, lo que sí que interpreto que a lo mejor depende del lugar, sí que sea más directo el cómo llega al cerebro o no, ¿no? O sea, lo único que podría variar es el periodo de incubación, pero el riesgo de transmisión persiste Vale, independiente. Si es una mordedura con desgarro, ¿eh? Si es una mordedura que simplemente apretó, dejó un rasguño, ¿eh? Si es un arañazo, los gatos y los perros se lamen, entonces pueden quedar en sus uñas el virus y esto, transmitirlo al hacer el arañazo o la lamedura, y uno puede tener heridas microscópicas que no se observan a simple vista, pero el virus es tan pequeñito. vale, Los virus son organismos, pero pequeñísimos, hay que verlos con microscopios especiales, por lo tanto, una microherida para ellos como un océano va a ingresar el virus a, y va a producirse la infección. Entonces, independiente del lugar de la mordedura, de la magnitud de la mordedura, el contacto con un animal rabioso o sospechoso de estarlo es un contacto de riesgo, ¿ya? Entonces ahí la recomendación es lavado de la zona, con agua jabonosa. El jabón es una excelente em, viricida, ¿ya? Y también destruye el virus rabia, ¿ya? El problema es que no podemos matar al virus que ingresó ya a nuestro organismo, eso no. Podemos limpiar lo que está sobre la superficie. vale. Entonces, un lavado profuso, ¿ya? Con agua jabonosa y concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano para que se le haga el tratamiento de la herida y se aplique el, eh, la vacunación antirrábica según la evaluación que va a hacer el equipo que lo está atendiendo. Vale, es decir, cogiendo lo que antes justamente había, tenía esa duda, es decir, el hecho del el agua de jabón es precisamente porque pongamos, claro, si ha sido muy profundo y ha entrado directamente, no vas a poder hacer nada, pero que realmente, depende cómo seas, sí que podrías incluso evitar. O sea, porque si ha sido rápido y no ha sido muy profundo, si lo quitas con agua de jabón, es una, bueno, aparte de que es obligado, evidentemente el siguiente paso es ir al médico, eso no vamos a ponerlo en duda, pero que realmente sí que es importante agua y jabón rápido para precisamente... Agua jabonosa, no alcohol porque va a producir más irritación. Entonces, agua jabonosa, un antiséptico local. Ese es un manejo que uno hace si hay, pues, si hay hemorragia, tratar de hacer el manejo inmediato, pero concurrir al centro asistencial, donde también lo primero que se hace es un lavado quirúrgico de la herida. Es una medida inmediata, pero además en el centro asistencial le van a hacer también un lavado quirúrgico de la herida, le van a aplicar los antisépticos, le van a eventualmente recetar antibióticos si lo estiman pertinente, ¿ya? Van a hacer las reparaciones, a veces hay que hacer cirugía de reparación ante la mordedura es un grave problema a nivel mundial. Y además, en algunas partes hay que poner la vacuna antitetán, ¿ya? Y la vacuna antirrábica. Y esa evaluación es una evaluación profesional que la va a hacer el médico tratante. La grande tanto. Pero sí, 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 pues las mordeduras de animales, las heridas, eventualmente pueden transmitir otro agente, ¿ya? Hay una bacteria, ¿ya? que, la,
que puede producir tétanos, que también es una enfermedad bastante grave. Entonces, dependiendo de la zona geográfica, de la edad de la persona, si ha recibido o no Claro. durante su niñez, durante su juventud, la vacuna antitétano, es una medida que también hay que hacer, ¿ya? Y comúnmente cuando hay heridas de gran magnitud, ¿ya? Se puede producir infección. Los perros o los gatos u otros animales, los seres humanos, tenemos bacterias en nuestra boca, entonces se puede producir una infección secundaria de la herida y hay que hacer todo el manejo. ¿Sí? La mordedura por sí misma ya es un serio problema de salud pública. Es también es una situación prevenible, ¿ya? A través de tenencia responsable, a través de conocer cuáles son nuestros hábitos, nuestras conductas que nos van a poner en riesgo. Fíjate cómo ligamos esto de, eh, de las mordeduras con rabia y con otros problemas. Entonces, si nosotros mantenemos a nuestras mascotas debidamente cuidadas, ¿ya? Las sociabilizamos, las vacunamos, ¿ya? El riesgo de control de mordeduras, de otras enfermedades que nos pueden transmitir las mascotas y de rabia es un problema que se puede resolver. ¿Sí? Absolutamente está ligado todo. Yo creo que un mensaje importante es la tenencia responsable de mascotas, ¿ya? Y a pesar de eso, sí tenemos esta eventualidad, este riesgo, hacer el manejo de la herida, lavado, lavado profuso con agua jabonosa, si hay que contener, hacer el manejo de la herida inmediato, pero además concurrir inmediatamente para recibir atención médica como corresponde. Y Mm. si tenemos contacto con animales silvestres, ojo, en zonas urbanas también podemos tener contacto con animales silvestres, ¿ya? Hay muchos lugares donde las especies silvestres conviven. En Norteamérica, las ardillas andan saltando en los árboles, en las plazas, en los parques, ¿ya? En los suburbios pueden haber otras especies silvestres. En Chile hay especies de murciélagos que se han adaptado muy bien a las ciudades, por lo tanto convivimos naturalmente con ellos. Nos acostumbramos a convivir con ellos y no nos damos ni cuenta. Y eventualmente podemos encontrar uno en el suelo. Los gatos son muy buenos cazadores. Los gatos, yo no sé si tienes gatos tú, toman las presas y se las llevan de regalo a sus dueños. Entonces, la gente tira la mano y le ponen un murciélago en la mano. O sea, cuando tenemos esos contactos, ¿ya? Hay que inmediatamente avisar, concurrir al médico y avisar a la autoridad de salud para que tome las medidas de control correctas. No, claro, es que eso es esencial y yo creo que es esencial precisamente lo que decimos, que el conocimiento es poder y muchas veces no se hacen cosas porque no les damos importancia. Es más, tal, me ha traído. Y creo que es muy, muy importante precisamente escucharte para que se nos caiga la pieza, ¿no? Como la pieza que nos falta de decir, no, es que si entendemos de lo que estamos hablando, nos damos cuenta de hasta qué punto es importante que hagamos ciertas cosas, que las entendamos y que tomamos las precauciones. Y el ejemplo esto que has dicho es que me imagino como bueno, no se le da importancia y pues es simplemente hacer esa línea de vamos a asegurarnos de que esté todo bien y es una manera de prevenir, ¿no? Mira, ahora que estamos en una época tecnológica, muchas personas tienen acceso a Internet, así como vemos videos de entretención. También los invito a que veamos, hay una serie de páginas, hay una serie de organizaciones, los ministerios de salud, los ministerios de agricultura, los colegios médicos veterinarios, o personas que están preocupados de estos temas, tienen información. Entonces, ahora vivimos en una era digital donde el acceso a la información se ha democratizado para quienes tienen acceso a estos medios, ¿vale? Yo creo que podemos encontrar información sobre esta enfermedad, pero yo creo que siempre es un poco importante entender el contexto, entender un poquito por qué se hacen estas recomendaciones. Cuando comprendemos por qué hacen las cosas, normalmente nosotros adoptamos las conductas. No, totalmente. Y ahora voy a barrer para casa. Ahora que has dicho tantos sitios donde se puede mirar, vamos a barrer para casa. Realmente en la web, en nuestra web, en la web de INMAP,
hemos hecho una carga absoluta precisamente de información sobre todos estos temas. Tenemos hay un artículo sobre la historia de la rabia que puedo garantizar que entender y ver la historia de la rabia es fascinante. A mí me ha encantado porque entiendes, literalmente, de hecho te sorprende que haya los primeros escritos sean casi del 2000 antes de Cristo. O sea, es como para tomar conciencia de que no estamos hablando de algo de ayer. Cuando decimos hace mucho tiempo, es que hace mucho tiempo. Es decir, y hay material y todo lo que queráis, o sea, que puestos a mirar ya podéis mirar por la web de INMA, que también vamos a encontrar de todo, porque hemos puesto, gracias a todo el equipo, empezando por Alonso, todo el material que ha sido, que puede ser de interés y más, pues páginas como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, que hay mucho. La verdad que nos estamos alargando mucho y no te quiero liar más. Yo te quería preguntar más sobre Chile, pero sobre qué habéis hecho en Chile y felicitarte, pero y que nos explicaras qué ha pasado con la raya en Chile. Pero quizá más allá de que después puedas contarnos algo y así, sí que te quería preguntar sobre para cerrar, sobre el tema de este objetivo de rabia cero en 2030. Entendiendo además por todo lo que estás explicando de los protocolos de vacunación, de todo lo que has dicho, de tanto sobre todo el post, exposición, etcétera, etcétera, que a lo mejor en ciertos países puede ser algo que puedas ver como sencillo y si lo pensáramos así diríamos, bueno, todavía en 2030 podemos controlar más que no, pero claro, es que estamos hablando de que no sé si a todo el mundo esto le podrá llegar. Cuando hablamos de rabia cero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Más que nada porque sí que hacemos como mucho hincapié en eso, pero para que la gente entienda qué es exactamente, cuál es el objetivo y qué desafíos hay, porque una de las cosas también importantes es que el COVID marcó mucho unas cuantas dificultades sobre el tema de vacunaciones, todo lo que se estaba trabajando, porque las vacunas se fueron hacia otro lado. Bueno, que hubo un montón hay muchos desafíos ahí en esto que tú seguramente nos puedes hacer entender un poquito mejor. Mira, el desafío te lo voy a contar con la historia de la radio en Chile. Sí. En la década de los 50 del siglo pasado, 1950, un médico veterinario chileno hizo algo maravilloso, logró mejorar la vacuna Pasteur, ¿ya? Disminuyó todos los efectos adversos que tenía esa vacuna. Pensemos en vacunas que se usaban tecnologías mucho más precarias que ahora, ¿ya? Entonces, se aumentó la seguridad de la vacuna y la potencia de la vacuna. Y al disponer de esa herramienta, se aplica un programa en Chile y fue exitoso. En menos de una década logró reducir presencia de rabia en caninos prácticamente a cero. Y la presentación de rabia en humanos, el programa parte en los años 60 y en 1972 tuvimos el último caso de rabia humana transmitido por perro. Entonces, eso es un poco lo que pasó en Chile. Y bueno, hemos mantenido las actividades de educación sanitaria, comunicación del riesgo, el monitoreo de la rabia en perros, en especies silvestres, en humanos, ¿ya? Y así nos descubrimos que teníamos rabia en murciélago, ¿ya? A través de estos monitoreos que es endémica, que ya no tenemos rabia variante canina, pero sí tenemos rabia en murciélago y hemos detectado casos de perros y gatos por variante murciélago. Incluso tuvimos dos casos humanos por variante murciélago. Uno falleció, lamentablemente, un niño pequeño que tuvo contacto con un murciélago y desafortunadamente falleció. Y otra persona que logró recuperarse. ¿Ya? Uno de los pocos casos descritos, es como 7 casos descritos en el mundo de personas recuperadas de los cientos de miles o millones de casos que hemos tenido en la historia humana. Eh, entonces, nosotros seguimos monitoreando, seguimos la educación, ¿ya? Y Chile y otros países de América han demostrado que si nosotros trabajamos sistemáticamente, ¿ya? A través de la vigilancia, las acciones de prevención, de control y de promoción de la salud, esto de informar a la comunidad, entregarle las herramientas para que también puedan hacerse responsables de su condición de salud, logramos eliminar la variante canina, que es la que es responsable de la mayor cantidad de casos. Entonces, si nosotros logramos reducir y eliminar la rabia canina, vamos a eliminar
la, el riesgo de las personas. ¿Ya? Solamente nos quedaría la de animales silvestres, que es un poco más difícil de prevenir. ¿Ya? En los animales silvestres tenemos muy pocas herramientas, pero sí podemos tomar las medidas cuando las personas toman el riesgo. ¿Ya? Entonces, eso, la demostración de los países que hemos logrado avanzar, ha permitido que los organismos internacionales, ¿ya? Y los países que forman parte de esos organismos internacionales hayan decidido que la rabia sea una enfermedad priorizada. ¿Ya? Es una cosa muy importante, es decir, que van a haber políticas, van a haber recursos, van a haber actividades, los programas se van a mantener y fortalecer, ¿ya? Para evitar la presentación de casos en la población canina y felina, que es la más importante para transmitir el humano, ¿ya? Y evitar y llegar a cero casos, ¿ya? Eh, al final de la década, ¿ya? Yo creo que es un objetivo que se puede cumplir, ¿ya? Pero como todos los desafíos requieren esfuerzo, ¿ya? Requieren los esfuerzos de los países, ¿cierto? Que lo prioricen como política sanitaria, que entreguen los recursos, que mantengan los equipos de trabajo, pero también es una responsabilidad colectiva e individual. O sea, si nosotros nos preocupamos de la tenencia responsable, ¿eh? Si nosotros nos hacemos responsables de nuestras mascotas, las vacunamos, si vemos que están enfermas, las llevamos al médico veterinario, ¿no? Consultamos a la autoridad, ¿no? Si nos informamos y conocemos la rabia y le decimos a la autoridad, ojo, aquí pareciera que hay un caso sospechoso, por favor, háganse cargo, ¿no? Si nosotros somos responsables, ¿ya? Y exigimos también que nuestras autoridades cumplan con lo que tienen que hacer, es una responsabilidad también que tenemos nosotros como personas, colaborar y hacer exigir que se cumplan las cosas, vamos a lograr estos objetivos. ¿Ya? Yo creo que hay varios países que hemos demostrado que esto se puede cumplir y por lo tanto podemos evitar muertes, ¿no? Y personas que no tendrían por qué fallecer si nosotros tomáramos las medidas oportunas. Ujú. No, totalmente. De hecho, de verdad, bueno, aquí también digo que si queréis leer qué hicieron nuestros amigos chilenos con este tema, en el blog de la web ahí está bien explicado porque realmente es muy interesante y es muy importante. Y lo que dice es precisamente de que se puede conseguir, y de hecho lo habéis demostrado, y que todos podemos aprender de ellos, o sea, de ello y de qué tenemos que hacer cada uno. Entonces, yo creo que darnos ahora mismo, como aparte que te diga que si quieres añadir algo más, ahora te voy a poner en bandeja que puedas decirnos lo que creas que queda por decir, pero yo sí que pienso que es importante subrayar que el objetivo Rabia cero en 2030 es muy importante y que todos tenemos en nuestra mano el poder hacer algo. Es cuestión de que nos pongamos y estemos todos juntos para hacerlo, que es sumamente importante, empezando por esa gran expresión, o sea, ese gran concepto, tenencia responsable, que es fundamental, absolutamente. Sí, pues yo insistiría en eso. Yo creo que la tenencia responsable puede contribuirnos a mejorar nuestra relación con una de las especies que más ha aportado al ser humano. Los perros y los gatos son nuestra compañía, son motivo de alegría, son motivo de preocupación. Desafortunadamente los seres humanos somos bastante poco responsables, ¿no? Y se nos olvida retribuir el cariño que nos dan, no los cuidamos como corresponde. A veces no les damos la atención veterinaria, no les damos la atención preventiva, entonces tenemos que cuidarnos no solamente alimentarlos, darle agua, darle refugio, sino que también vacunarnos, desparasitarlos, atenderlos cuando están enfermos, no dejar que deambulen libremente en la vía pública, donde van a tomar contacto con animales que no sabemos en qué condiciones están, pueden atropellarlos, pueden ser agredidos, ellos pueden agredir a otras personas, a personas y otros animales. ¿Ya? Entonces la tenencia responsable es un concepto que yo creo que siempre hay que tener presente y promover. Pero también hay que aprender que en esta interacción que nosotros los humanos diariamente tenemos, vivimos en un ambiente, relacionamos con otras personas, pero también nos relacionamos con otras especies, voluntaria o involuntariamente.
Entonces también tenemos que conocer que hay ciertas situaciones que implican un riesgo. Sí, la responsabilidad de informarnos, a cumplir con las indicaciones que nos entregue la autoridad, cumplir con las indicaciones que nos entrega el médico. Ojo, en el esquema de vacunación se ponen, en muchos países son 5 vacunas, ya, que se ponen en ciertos días específicos. Entonces, cumplir con el tratamiento, si nos indican, debemos hacerle caso y aplicarnos todas las dosis. ¿Ya? Entonces, informarnos, tomar las medidas de prevención, eh, mantener la tenencia responsable, ¿ya? Y comunicar esto, compartir esta información. Yo creo que es un deber de personas que cuando conocemos algo, compartirlo con el resto de nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, etc. Así que ese mensaje es sencillo, yo creo, y terminar diciendo que es una enfermedad que podemos derrotar, ¿ya? Lo hemos probado en varios países, y es una enfermedad que podemos controlar y por lo tanto no debiéramos seguir lamentando pérdidas de vida humana por esta causa. Pues me voy a quedar con eso, no voy a añadir mucho más, solamente subrayar lo que has dicho y yo creo que volver a decir que nos unamos todos a ese reto de que se puede conseguir. Recordar que, cogiendo lo de que también es nuestro deber compartir el conocimiento y compartirlo y que todo el mundo lo pueda saber, recordar que esto, por favor, compartirlo, suscribiros al canal, dar me gusta, hacer comentarios, porque eso va a hacer que esto vuele, que este mensaje vuele y que ese objetivo rabia cero, que sí que Alonso nos ha demostrado que si se quiere, se puede, pues se quiera y se pueda. Entonces, Se debe. y se debe. Se debe. Y subrayamos el se debe y estamos totalmente de acuerdo. Es que se debe, realmente yo creo que es obligación que estas cosas se sepan y que se hablen y se digan y se empiece a tomar acción realmente. Así que creo que perdón. Y no, y si les gusta este video y si nos dan hartos likes, podemos hacer otro video de otros temas que también tienen relación con nuestra convivencia, ¿no? Con la mascota, con los accidentes por mordedura, otros problemas de salud, ¿eh? También me gusta hablar de la mirada a una salud. La salud de las personas está muy interrelacionada con lo que pasa con los animales con los que convivimos, insisto, voluntariamente, con nuestras mascotas, nuestros animales domésticos, o involuntariamente, que llamamos plagas. ¿Sí? Bueno, Y el ambiente. ahora mismo El ya ambiente. le hemos cogido la palabra y tomamos precisamente porque si de algo se trata este programa es precisamente de poner todo esto sobre la mesa y hablarlo, con lo cual Alonso, cazado estás y hablaremos de todo esto porque es importante y es que es necesario, es decir, y aparte. Así que suscríbanse y compartan. Sí, totalmente, por favor, y Alonso, de verdad, muchísimas gracias y yo creo que estaríamos más rato hablando de la rabia, pero bueno, no es el caso porque si no esto ya sería eterno, pero muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Todo aquel que tenga alguna duda que le salga de lo que hemos hablado, si quiere ponerla, le contestaremos sin ningún tipo de problema, al contrario, encantados. Y qué decirte que muchísimas gracias y bueno, que por ahí en Chile son días especiales ahora, o sea, desearos que estéis muy bien por ahí y lo mejor y gracias por estar. Sí. Estamos celebrando nuestras fiestas patrias, así que un saludo a mis compatriotas, pero también a los compatriotas del mundo, a todos nuestros amigos que nos ven en cualquier parte del planeta. Así que un abrazo virtual para ti, Rosa, y para todos nuestros visitantes. Un abrazo. Gracias. Venga, nos vemos todos el mes que viene, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Chao. INMAP, generando conciencia.